Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición que hemos tenido. Estamos en la serie Gozo Inagotable y hoy vamos a hablar sobre el tema Conoce a Cristo. Pero quiero pedirles, por favor, que me ayuden a orar para que sea el Señor tomando el control de la meditación de esta hora. Se los agradecería si lo hacen conmigo. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Nos acercamos con alegría delante de ti, Señor, poniendo, Señor, este tiempo de la meditación en tus manos, Señor. Hemos puesto ya el servicio delante de ti, Señor, y hemos levantado alabanza y adoración a ti, Señor, el único digno, Señor. Por eso hoy juntos te pedimos, Señor, que tomes el control y que bendigas, Señor. Sé firmemente quién soy, Señor, y también sé quién eres tú, Señor. Por eso te pido que nos bendigas, que tomes el control y conforme a la necesidad de cada corazón, Señor, glorifícate, conforme a tus misericordias en Cristo Jesús. Conoce a Cristo, es de lo que vamos a hablar esta mañana. Cuando realmente conocemos a Cristo, nuestra perspectiva de la vida cambia. Vemos la vida con la perspectiva bíblica, cuando comprendemos todo lo que Cristo hizo, hace y continúa haciendo por cada uno de nosotros. Él se convierte en la persona más importante de nuestras vidas. Es más, solo conociendo a Cristo realmente podemos tener una relación personal con Él. Conocerle no solo es importante, es una necesidad primordial para nuestra vida. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados hermanos, la palabra de Dios, así como la tenemos hoy, como el Señor se ha preocupado en darse a conocer, no es para que nosotros, amados hermanos, la tomemos para estar en contienda. La tomemos para vivir en disensiones y tomándola de acuerdo a lo que nosotros defendemos. La palabra de Dios en sí y a toda, desde el Génesis al Apocalipsis, lo que hace es a darnos a conocer a Jesús. La pregunta sería en esta mañana, ¿conozco yo a Jesús? ¿Sé quién es Jesús? Y de eso la Biblia se encarga, pero nosotros, amados hermanos, es a lo que menos le dedicamos tiempo. Es a lo que menos le tomamos la atención. Para mi vergüenza les cuento que siendo inconverso, no habiendo entregado la vida a Cristo como Señor y Salvador personal, leí la Biblia 2 veces, completita. Y era un libro para mí. Y las cosas que en él estaban, donde yo crecí, yo vine a Cristo a los 33 años, para mí me ayudaban para defender y cubrir cierta necesidad para sentirme bien que yo estaba agradando a Dios. Y me enseñaron muchas cosas de ella, pero hacíamos muchas que no estaban en ella. Pero si había un versículo bíblico, eso me dejaba tranquilo. Porque al Jesús del que la Biblia habla, ese yo no lo quería conocer. Mas sí, estaba bien la historia.
Estaba bien la historia. Por misericordia de Dios, fui expuesto a la palabra, porque la religión en la que yo crecí decidió abrir la Biblia. Y empezó a haber tipo de enseñanzas para defender doctrinas, para satisfacer la necesidad del pueblo, porque la Biblia había sido abierta. Y nosotros, los que creemos en Cristo como Señor y Salvador personal, sabemos que ella es la palabra de Dios, no es un libro. Al exponerse y al empezar a escudriñar en ellas, inmediatamente nacen preguntas. Inmediatamente vienen y empezamos a hacer preguntas a los que nos estaban enseñando. Pero yo me satisfacía porque yo estaba bien como mi vida estaba. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca. Nunca. Así es que no tomemos, amado hermano, el hecho de que cuando a los grupos de conexión llega alguien y no se convierte, no nos preocupemos, tomémoslo como una victoria. Alguien oyó la palabra del Señor. Y este mensaje que el Señor se ha preocupado en que hoy lo tengamos en estos libros, lo que nos da a conocer y a quien quiere que conozcamos es a Cristo Jesús. ¿Qué valor, amado hermano, le estoy dando yo el conocer al Señor? ¿Cuál es el valor que le doy al conocimiento que hoy tengo de Cristo? ¿Qué es lo que aprendo? ¿Qué es lo que yo tengo? Reconocemos, amado hermano, que Jesús mantuvo una actitud perfecta en cada situación. Entonces nosotros, amados hermanos, al tener esta enseñanza, al tener el conocimiento, al ser expuestos al Señor, aprendamos una vez a vivir una vida ya con enfoque, pero no enfoque en lo que yo siento, no enfoque en lo que a mí me satisface, sino un enfoque a valorar lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo, amados hermanos. ¿Qué tanto yo valoro el conocer a Cristo? ¿Qué tanto? Porque el Señor se preocupó tanto en que esta palabra estuviera a la mano para nosotros. En diferentes versiones. Tenemos una época, amados hermanos, en que el acceso, el conocimiento, la enseñanza de la palabra de Dios está al alcance de un botón. Al alcance de un botón para que todos nos beneficiemos por ella. Y los que ya Cristo es nuestro Señor y Salvador personal, entendiendo esto que hemos planteado, de que Jesús tuvo una actitud perfecta hacia cada situación de su vida, la pregunta sería, ¿cuál es mi actitud hacia las situaciones de mi vida? ¿Cuál es mi actitud ante la adversidad? ¿Cuál es mi actitud ante la enfermedad? ¿Cuál es mi actitud en toda lucha que yo tengo, esas luchas familiares? ¿Cuál es mi actitud? Al conocer a Jesús, empezamos a valorar cómo Él actuó, a tomar en cuenta y a atesorar en ese tesoro hermoso de la palabra del Señor, amados hermanos. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo se movió Él? Amados hermanos, nosotros a veces nos preocupamos por diferente tipo de cosas. El predicador en venir bien arreglado, con sus zapatos lustrados, sin darse a conocer y ponerse en esa situación de valorar que el Señor lo ha tomado en cuenta para dar un mensaje que viene del cielo. Y no en preocuparse cómo Él luce o cómo Él se ve. Esa es la manera a veces en que el hombre valora lo que Dios le da y lo que Dios le permite hacer. Para que esta palabra hoy esté así con nosotros, amados hermanos, así de cerca de nosotros ha pasado de todo. Y esa es la preocupación que el Señor siempre ha tenido, darse a conocer. Entonces, ¿qué tanto yo valoro el conocimiento de Cristo? ¿Qué tanto? Porque sí nos podemos llegar a emocionar cuando Él nos atrae con esa buena noticia de salvación, de vida eterna.
Esa buena noticia que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta sería, ¿está haciendo cosas nuevas el Señor en mí? ¿Cómo actúo yo ante las situaciones? Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Cómo actuábamos cuando no estábamos en Cristo. Pero sigo actuando yo igual, amado hermano. Sigo siendo yo el mismo. Ante las situaciones de la vida, valoro el conocimiento que el Señor me ha dado por medio de su palabra para actuar y vivir como Él vivió. Para moverme de acuerdo a sus enseñanzas, para abrazarme a sus promesas, o actúo como actuaba cuando no tenía esperanza, cuando vivía en ese mundo muerto en delito y pecado. Amado hermano, el Señor me amó estando ahí, en esa condición, y me llamó y me trajo con un propósito, no para que yo siga siendo la misma persona. Amado hermano, yo vine de 33 años al evangelio, yo ya apestaba. ¿O ha visto un muerto que huela? Pasando el tiempo, y si lo deja, yo ya apestaba, y así mi Señor me amó. Así también su Señor lo amó a usted. Así lo amó, pero lo amó con un propósito, amado hermano. No solo que reciba esa enseñanza, sino que conozca al Señor que lo ha salvado, al Señor que lo ha llamado. ¿Cómo actúo yo? ¿Cuánto valoro la vida de Cristo reflejada en esta palabra? ¿Cómo actuaba Él? ¿Cómo caminaba Él? Podemos ver algunas. Cristo oraba constantemente. Así oro yo. Oraba en todo tiempo. Su objetivo fue complacer al Padre, como dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Amado hermano, ¿cuál es mi propósito? Al llamado del Señor, a actuar como yo quiera, o a hacer lo que yo quiera, o a que me complazcan en lo que yo quiera, o a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no está en la predicación de un hombre. La voluntad de Dios no está en otra cosa que no sea en su palabra. Por eso nosotros debemos de ser responsables en venir a ella. Cuando tendremos que aprender algo, nuestro ejemplo es Jesús. Nuestra guía es Jesús. Y si Él oraba en todo tiempo y hacía la voluntad del Padre, ¿hacemos nosotros la voluntad del Padre? Sería la pregunta. ¿Qué tanto hemos valorado, hermano, que en medio de sus pruebas el Señor permaneció fiel? En medio de la burla, el abuso, la hostilidad, sus respuestas siempre fueron sin ofensa. ¿Cuál es mi actitud ante lo que el Señor hizo? Que Él, siendo Dios, amado hermano, sabiendo lo que le iba a suceder, vino al Getsemaní y se postra delante del Señor y le dice: si se puede, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Ante los que lo humillaron, amado hermano, ante los que lo vituperaron, lo ofendieron, nunca hubo maldición para nadie. Al contrario, veo a mi Jesús, que me lo dice su palabra, colgado en la cruz del Calvario después de haber sido humillado, ultrajado, clavado, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo a veces no puedo aguantar ni una ofensa. Si no le puedo contar, yo ya cuando iba aquí se me estaba bajando la efervescencia de grandeza, de pensar que merecía algo. Porque uno, amado hermano, a veces con el privilegio peligroso, es como esa bebida efervescente que se le sube. Y no hay nada más peligroso que darle un micrófono a un gordito. Por eso sea responsable de usted tener su Biblia, de ver que lo que alguien le dice va de acuerdo a la palabra de Dios. Seamos responsables en comprobar que lo que se habló es bíblico o no una emoción de un predicador.
Comprobemos eso siempre, hermanos, cómo el Señor actuó. Si no le puedo contar algo de mí, yo aquí ya empecé a bajarme. ¿Sabe que yo con el prójimo más cercano, yo soy terrible? Si no, acérquese a mi esposa, ella es el prójimo más cercano, mis hijos. Si usted le pregunta, ella va a tener compasión de mí y le va a contar lo bueno. Y si ya profundiza, puede que salgan algunas cosas. Váyase a vivir 2 días con nosotros. Va a salir corriendo. Pero es la gracia y la misericordia de Dios, amado hermano, en la vida de nosotros. Y qué triste es, amado hermano. Qué triste es cuando la Biblia a mí me manda a decir que la trate como vaso más frágil, como coheredera de la gracia a mi prójimo más cercano. Es a la que menos trato así. ¿Qué valor le damos a lo del Señor? ¿Qué valor le damos a su sacrificio, a su humillación? ¿Cuál es el valor que hay? ¿Estoy imitando, viendo el ejemplo de la vida perfecta del Señor para parecerme cada día a Él? Porque Él ha empezado una obra en nosotros y su palabra dice que la perfeccionará. Por eso es necesario conocer a Jesús. Necesario. Y eso, como decíamos en la introducción, es esa relación personal. Es ese diario vivir. Y es cuando más nosotros empezamos a conocerle, es cuando más entendemos que menos merecemos. A veces, amado hermano, con un privilegio que tengamos, queremos que nos aplaudan, que nos feliciten, pensando en que merecemos algo. Amado hermano, el único que merece gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación es nuestro Señor Jesús. No lo merece nadie más. Y eso se entiende a medida nosotros empezamos a conocerle. Lastimosamente a veces uno por esta carnalidad, no hombre, si lo felicitan por algo que hizo, uno se eleva y se le olvida todo el sacrificio que hubo, toda esa vida perfecta que hubo para que nosotros la valoráramos como aquel tesoro. Amado hermano, a la hora de la enfermedad, yo puedo venir delante de mi Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. Señor, esto y esto. En la hora de la adversidad puedo venir delante de Él. Amado hermano, en la hora de la prueba, de la tormenta, yo puedo venir delante de Él a refugiarme al pronto auxilio. Esos son todo lo que tenemos, amado hermano, cuando nosotros valoramos. ¿Por qué no valorar lo que Jesús hizo como ese tesoro más grande y valorarlo en nuestro corazón y llevarlo por obra? ¿Por qué no hacerlo? Necesitamos profundizarnos, no solo quedarnos. Si ya lleváramos, amado hermano, varios años como cristianos y seguimos viviendo vidas irresponsables como cuando éramos inconversos, el Señor quiere que lo conozcamos y lo imitemos. Él es nuestro ejemplo. No es ni un líder, no es ni un predicador, Él va a fallar siempre. Ya le conté parte de mi condición. Si quiere acérquese a ella, ahí está. Soy terrible. La gracia de Dios, el amor de Dios, la responsabilidad suya de leer aquí es lo que le hace entender que Dios puede estarle hablando a su vida. No es mérito de ningún hombre, de ninguno. El mensaje es de Cristo. Entonces conozcamos a Cristo, no conozcamos la vida del vecino. Preocupémonos por imitar a Cristo, no por imitar al vecino, al prójimo cercano. Yo tengo responsabilidad de vivir vida agradable delante del Señor, pero valoremos más y exaltemos más lo que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Al valorar eso también, hermanos, nosotros podemos tener beneficios de conocer a Cristo. Ay, qué beneficiados somos, hermanos. Salvación, vida eterna. Pero también, amado hermano, en nuestra vida podemos ver algunos. Vivimos alegres. Volvamos a Filipenses, que es
el libro que hemos estado, la carta que hemos estado leyendo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Se han tomado el tiempo de escudriñar, de buscar? Pues el próximo miércoles tenemos la bendición de seguir con Léeme. El deseo de nuestro liderazgo de que conozcamos más del Señor. Sepamos que Él quiere, ¿verdad? Entonces yo creo que ya a todos se les va a hacer familiar porque todos han leído Filipenses, ¿verdad? No contesten. No contesten, pero si no lo ha hecho, hoy es un buen día de que podamos empezar. Mire, beneficios de conocer a Cristo, vivimos alegres. Mire lo que dice Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, para vosotros es seguro. Tenemos, amados hermanos, contentamiento sin importar las adversidades. Y esto, amado hermano, a veces es ligero de decirlo, pero cuando estamos pasando luchas, pruebas, enfermedades, hijos que cuando eran niños eran angelitos, pero cuando crecieron se volvieron terribles. Cuando vienen esas tormentas, esas luchas, porque a los padres, los hijos, creo que es lo que más nos afecta, sus actitudes. Pero el Señor dice que seré salvo yo y también será salva mi casa. Entonces, caminando y conociendo que Cristo todas sus promesas las cumple, vale la pena seguir imitando y beneficiándonos de eso. Que hay dolor, hay dolor. Que hay tristeza a la hora de la adversidad, hay tristeza. Que hay desconcierto cuando las cosas no salen bien, hay desconcierto. Pero tenemos un Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Amado hermano, yo le puedo testificar que Dios da paz en medio de la tormenta. Yo le puedo testificar que Dios sana al enfermo. Yo le puedo testificar que Dios provee al necesitado. ¿De dónde yo he aprendido eso? Porque me ha tocado vivirlo. A veces uno es ligero, amado hermano, y no queremos con esto minorizar, amado hermano, las pruebas o las luchas o la enfermedad que usted pueda estar pasando, pero es que nosotros tenemos que vivir con gozo. Nosotros ya no vivimos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio es nuestro Señor Jesucristo. Eso a mí me tiene que traer gozo y alegría a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad. Eso me va a hacer a mí seguir caminando y entendiendo y siguiendo al Dios que sirvo, al Dios que le he entregado mi vida, al Dios que le he entregado mi corazón. Y no es desvalorizar, no es ese el propósito, porque duele cuando viene la prueba, duele, pero ahí podemos venir en esta relación diaria con este amigo que tenemos, que estamos conociendo, que cada día me sorprende más. Me ama en mi pecado, yo me equivoco y Él siempre está con los brazos abiertos. Yo le fallo y Él siempre tiene una oportunidad para mí. Yo no cumplo nada ni hago nada de lo que a Él le gusta, pero Él siempre está con brazos de amor, con brazos de misericordia para mí y me hace descansar. ¿Cómo no gozarme en eso? A pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de la lucha, a pesar de la enfermedad. No es palabra ligera. Conocer a Cristo nos da esa confianza. Conocido hermanos por el privilegio de servir, que los he visto desde el parqueo abrazar hermanos. Entran ahí y esos hermanos con una sonrisa le dice: siéntese ahí. ¿Cómo no? Aquí está bien, ahí está bien, dóciles y con el deseo de servir siempre. Y cuando un poco uno ahonda, tienen luchas, pruebas duras,
Y entonces dice uno, ¿y por qué esa sonrisa? ¿Por qué ese servicio? Porque Él está edificado sobre la roca. Vendrá viento, vendrá lluvia, pero no caerán. Puede ser que al golpe, amado hermano, le dé, pero no caerán, porque entienden en quién están fundamentados. Y eso a uno lo lleva a querer saber más de Cristo, a conocer más de ese Cristo, amados hermanos. Otro beneficio, no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Reconocemos que el único que puede ayudarnos y que todo lo que tenemos es por medio de Cristo. Vamos a compartir en Filipenses 3, versículo 3 al 6, dice la bendita palabra de Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amados hermanos, confiar a veces en lo que uno es lo más terrible que al ser humano le puede pasar. Y esto va contra de toda psicología. Todo lo que somos. Y aquí en esta etapa, como yo soy medio chachalaco, ¿va? Sí, aunque no lo crean, chachalaco es como platicador, creo, bullisto. Y todo, y en la plática, la guitarra, los que me conocen, cuesta que preste la guitarra. Mi esposa me dice, soltarla para que otro hable. Y igual de lo que el Señor ha hecho, yo ahí estoy, dándolo, no me callo. Y aunque no lo crean, jugué fútbol y basquetbol, lo entrené también, lo practiqué y todo eso. Entonces, cuando está en uno de esos medios, se la pica, ¿va? Ajá, es un poco agrandadito. En la vida cristiana, uno medio hace una cosa bien y ya también piensa que uno es. Piensa que uno es y hay, en ciertas cosas uno piensa que merece cosas por servir al Señor. A esta etapa del estudio yo ya iba más bajito de lo que empecé al conocer la grandeza de mi Dios. Y entre más veo los privilegios que Él me da sin merecerlo, más para abajo. Esa chachalaquería se convierte en gracia, Señor. Gracias porque a la luz de tu palabra yo no hago nada de lo que tú me mandas, Señor. Gracias por hacerme parte, Señor, del servicio a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Y he empezado a entender y a entender que la gracia de Dios en mí hace que yo a veces caiga bien con algunos hermanos. Eso no viene de Dios, Dios es el que da. ¿Por qué crecernos ante tanta santidad, tanto amor y tanta misericordia, hermano? Pero eso lo vamos a conocer a medida nosotros vamos conociendo al Dios que servimos. Cuando conocemos al Dios que servimos, entendemos que cualquier cosa que hagamos en la obra del Señor es un privilegio. Algo no merecido. Algo que no se merece. Por eso luego lo vamos a hacer con alegría. ¿Por qué confiarnos de cualquier bendición que el Señor nos da? Mire, cuando el Señor quiera que nosotros nos motivemos por algún decaimiento, el Señor se encargará que hasta toda la iglesia lo felicite, porque lo va a necesitar en ese momento. El Señor así es de bueno. Nos conoce. Cuando haya necesidad lo va a hacer, pero para que nosotros no nos agrandemos, sino para que nos bajemos más y más en agradecimiento. No
fortalecernos en ninguna cosa, entendiendo que todo proviene de Él. Toda gracia, toda bendición proviene de nuestro Dios. De ahí proviene. Entonces, si de ahí proviene, ¿por qué me voy a tomar una posición que yo no tengo que tomar? ¿O nos tomamos la posición nosotros en la cruz del Calvario? No. Cristo la tomó. Entonces a Él todo reconocimiento, a Él toda exaltación, a Él toda bendición, a Él no basarnos. Y perdónenme aquí, todo el que tiene título y todo, basura, dice Pablo. Perdonen, ante el conocimiento de Cristo. Es que esa es la medida, esa es la medida. Cristo es la medida. ¿Qué otros beneficios, amados hermanos? Reconocemos lo que realmente es ganancia. Aunque el mundo quiera vendernos la idea de que las cosas materiales, títulos, fama, etcétera, son nuestra ganancia, sabemos que no es así. A medida empezamos a conocer al Señor, todo va quedando a un lado. Y esa es una señal de nuestro conocimiento del Señor. ¿Qué tanto, amado hermano? Cuando el Señor a mí me dice que ponga mi mejilla, cuando me han dado en una, que ponga la otra. Cuando el Señor a mí me dice que al que me ha maldecido y me ha hecho daño, yo lo bendiga. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Reconozco del tesoro que hay en mí o reconozco de la muchedumbre que había en mí? ¿De qué saco yo? ¿De qué saco yo? Por eso es necesario valorar. Es cierto, tenemos privilegios, ¿verdad? Bendiciones al conocer al Señor. Pero, amado hermano, ¿cuál es mi actitud en los privilegios, la bendición que tengo de conocer a Cristo? ¿Por qué? Porque el Señor se ha dado a conocer a mí para que yo sea igual que Él. Y cuando el Señor lo ofendían, Él no había maldición en Él. En esta etapa yo ya estaba abajo, hermano, porque yo crecí en el centro de San Salvador. Y ahí uno caminaba agarrándose la gorra porque los buses se la jalaban. Y cuando lo tocaban para atrás, por atrás no era para saludarlo. Entonces yo me acostumbré que si alguien me tocaba para atrás, soltar un trompón y una patada. Porque así era en San Salvador, más que todo en el centro. Esa era la vida, esas eran mis reacciones. Pero hoy teniendo al tesoro, Cristo, Dios, el Espíritu Santo morando en mi corazón, si yo siguiera estando así, hermano, estaría muy triste. Muy triste porque la obra y los beneficios, las bendiciones que puedo tener en el Señor no las estoy gozando, no las estoy aprovechando, estoy viviendo siempre de la misma manera. Porque el Señor se da a conocer porque quiere que seamos diferentes, que seamos distintos y que no nos apoyemos, amados, en ninguna otra cosa. Amados hermanos, llegamos a ser uno en Cristo, anhelamos conocerle cada día más y nuestra relación con Cristo mejora y florece cuando nosotros estamos expuestos a Él y somos bendecidos por Él. Amados hermanos, también nuestra posición nueva, nuestra manera de afrontar las cosas cuando conocemos al Señor tienen que ser diferentes. Y aquí vemos al ejemplo de Pablo, siempre marchamos hacia adelante, como dice Filipenses 3:12, y nos centramos en Cristo. No vemos al vecino, no vemos al otro, nos centramos en Cristo. No sabe cuánto yo me alegré, amado hermano, cuando mi esposa empezó a querer a otro. Porque yo la conocí siendo cristiana, pero a mí me gustaba su cristianismo, se parecía mucho a mi vida mundana. Pero ella se enamoró de otra persona y yo lo empecé a notar. Y desde hoy doy gracias a Dios de que ella se empezó a enamorar de otra persona.
se enamoró de Jesucristo. Hoy ella a mí me ve guapo, hoy ella me ve fuerte, me ve un six-pack aquí, ve, y yo solo tengo uno. Es la gracia de Dios. Venir a Cristo, conocer al Señor, va a hacer que todo se centre, amado hermano, en Cristo. Toda mi medida va a ser con Cristo. Todo va a ser con el Señor. Y seremos ejemplo para los demás. Seremos ejemplo para los demás a medida nuestra posición, nuestro actuar sea conforme al conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Cristo no es el destino, es el proceso de toda una vida, como dice Efesios 2, 8, 9. Y nos recuerda que por gracia somos salvos mediante la fe, y esto no proviene de nosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Conocer a Cristo comienza cuando creemos en Él, pero nuestra relación permanente es la que nos ayuda a conocerle cada día más. Todo lo demás no vale nada cuando se compara al infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Solo conociendo a Cristo tendremos el enfoque nuevo para ver la vida y gozar de ella. Para terminar, quiero llevarlos a Jeremías. Y con esto terminamos. Capítulo 9. Dice el versículo 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.